Estudiamos ahora el proceso del monitorear el involucramiento de los interesados. ¿A qué se refiere este proceso? Este proceso es otro proceso de monitoreo y control. Ahí lo vemos que pertenece a ese grupo de procesos. Si recordamos, los involucrados lo traemos desde el grupo de inicio, ¿no? Cuando identificamos a los interesados, luego los planificamos. Los interesados también pasamos por la ejecución, ¿verdad? Teniendo en cuenta que implementamos el involucramiento de los interesados y ahora de alguna forma monitoreamos. En la ejecución implementamos las estrategias. En el control monitoreamos el involucramiento de los interesados. Es un monitoreo. ¿En qué consiste? Según el PMBOK, es el proceso de monitorear las relaciones de los interesados y, si es necesario, adaptar las estrategias para involucrar a los interesados a través de la modificación de las mismas y de los planes de involucramiento. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que monitorear si estamos ejecutando las estrategias adecuadas con cada uno de los interesados o si es necesario cambiarlas, si es que el interesado ha cambiado de parecer, si se ha cambiado de interesado o ha habido algún cambio en el proyecto que obligue a cambiar esas estrategias. El beneficio clave del proceso es que se mantiene o puede incrementarse la eficiencia y la eficacia de las actividades de la participación de los interesados. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que mejoramos la forma en que los involucrados actúan dentro del proyecto y para el proyecto, ya sean estos externos o internos. A medida que el proyecto evoluciona, así también puede cambiar la forma en que los interesados actúan sobre él. Bien, este proceso es muy simple, simplemente hay que estar monitoreando si se cumplen las estrategias, si las estrategias están funcionando o si es necesario cambiarlas. Y para informarlo, pues se desarrolla un reporte periódico para ver si estas estrategias están o no están funcionando como tal. El proceso, pues necesitamos ciertas entradas. La primera entrada, que es la de siempre, que es el plan para la dirección del proyecto, donde necesitamos el plan para la gestión de los recursos, que tiene que ver con los recursos humanos, el plan para la gestión de las comunicaciones, donde hablamos de cómo comunicar o qué comunicar, cómo comunicar a los interesados, y obviamente el plan de involucramiento de los interesados que hicimos en la planificación. Necesitamos documentos del proyecto como registros de incidentes, registros de lecciones aprendidas, comunicaciones del proyecto, que ya hablamos sobre ello, registro de riesgos, especialmente si tiene que ver con interesados, y el registro de interesados, que seguramente va a cambiar ante el desarrollo constante del proyecto. Luego, los datos de desempeño del trabajo, donde nos está diciendo los datos del estado del proyecto, así como qué interesados están apoyando o no el proyecto. También los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso de monitorear el involucramiento de los interesados, como el clima de la empresa, su cultura, las políticas de gestión de personal, que podrían de alguna forma eh, sí, influir en la forma en que nosotros vamos a aplicar las estrategias de los interesados. Si hay canales de comunicación ya establecidos dentro de la empresa cliente, tendencias, prácticas o hábitos globales de comunicación y de relación, y si hay distribución geográfica amplia de las instalaciones y recursos del cliente, que nos puede también mandar las formas de comunicación entre los interesados del proyecto. También los activos de los procesos de la organización, porque si ya hay políticas y procedimientos corporativos para comunicarse con los interesados o para gestionar incidentes y riesgos con interesados, o si hay requisitos claves de comunicación o formas claves de comunicación, canales de comunicación establecidos por la empresa, también si hay guías estándar para el desarrollo y el trato de interesados, y también si hay información histórica de cómo se han manejado los interesados en otros proyectos. Cuando tenemos todas esas entradas, ya podemos de alguna forma, ahí están las entradas, plan, versión de proyecto, documentos, datos de desempeño, factores ambientales y activos de la organización. Cuando ya las tenemos, pues podemos de alguna forma utilizar algunas herramientas y técnicas, por ejemplo, los análisis de datos. Ahí podemos utilizar el análisis de alternativas, en el cual nosotros evaluamos qué tipo de estrategia está funcionando y cuál no y cómo la podemos cambiar, y por eso podemos hacer uso de los análisis de alternativa o los análisis de causa raíz, como el análisis de la espina de pescado, por ejemplo, donde buscamos la causa última de los problemas, solo que en este caso problemas relacionados con la estrategia de los interesados, o análisis mismo de los interesados, tal y como lo hicimos
en la fase de planificación. Cuando utilizamos las matrices, Silence Model y todo eso, eso es un análisis de interesados. Y eso se puede realizar fácilmente, otra vez, con cada interesado nuevo o que cambie su estatus. ¿Qué otro tipo de herramientas y técnicas? Las tomas de decisiones como tal, porque tenemos que decidir, ya sea con múltiples criterios, a manera de votación o de alguna forma tratando de convencer al equipo que las estrategias con los interesados deben cambiar. Es importante también la representación o presentación de datos, especialmente cuando usamos matrices de evaluación de interesados o el Silence Model, donde presentamos los datos a manera de tablas. Las habilidades de comunicación obviamente son claves a la hora de manejar las estrategias y de evaluarlas y de monitorearlas, al igual que las habilidades interpersonales y de equipo. Y otra herramienta básica es las reuniones, que es donde decidimos estas estrategias, y las reuniones donde también las hacemos con los interesados para ver cómo se está tratando con ellos la parte de involucramiento que cada uno de ellos pueda tener. Entonces esas son las herramientas y técnicas, y las salidas, otra vez, la información del desempeño del trabajo, ¿no? Donde está toda la información sobre el estado del involucramiento de los interesados, qué ha pasado, se han seguido las mismas estrategias, se han cambiado, se han modificado, han entrado nuevos interesados. Todo eso está en el informe de desempeño del trabajo. Sirve también las solicitudes de cambio, porque hay muchos cambios que tienen que ver, o pueden ver, perdón, con los interesados. A veces el cambio de criterio de un interesado puede generar cambios en el alcance, costo, tiempo del proyecto. Por eso tienen que estar también ahí. Y luego, pues las actualizaciones, ¿no? Las actualizaciones del PDP, donde actualizamos la gestión de recursos, la gestión de comunicaciones y el plan de involucramiento de los interesados. Y la actualización de los documentos, donde actualizamos el registro de incidentes, el registro de lecciones aprendidas, el registro de riesgos y el registro de interesados. O sea, todo lo que era entrada. Después del proceso, siempre hay una salida donde los tenemos que actualizar, porque pueden cambiar, ya sea cambiar desde donde estaban planificados o desde otro punto dentro de la ejecución control del mismo.